Bienvenido, Enrique Viana. Un gusto que estés tú aquí hoy. Buen día, Luis. Muy bien, muchas gracias. Sí, nosotros veníamos a hacer una reflexión corta, así que sin duda que podemos conversar sobre estos temas. Casi por un hecho fortuito, el otro día mirando la televisión argentina, en determinado momento entra una cadena oficial del gobierno, donde la señora presidenta de la República Argentina, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, hace una locución bastante prolongada, yo te diría que unos 20 minutos, haciendo referencia a un proyecto que estaba presentando el gobierno argentino en estos días, aparentemente, que refiere a la modificación del proceso penal, ese tema que hemos insistido tanto y que hemos hablado tanto aquí en relación al Uruguay. La Argentina tiene como nación organizada en forma de Estado federal, cada provincia tiene un código del proceso penal, pero a su vez existe una jurisdicción federal, existen tribunales federales que actúan en determinados tipos de delitos, los delitos federales. Bueno, si bien la Argentina ya había asumido lo que nosotros estamos asumiendo ahora, o aparentemente se está por aprobar, que es el código del proceso a nivel de provincias, de casi todas las provincias, este proyecto es un proyecto referido a toda lo que se llama la jurisdicción federal, ¿no? Es un proyecto federal de nuevo código del proceso penal, que tiene las mismas características del proceso penal que se quiere imponer acá en el Uruguay y que próximamente va a ser aprobado. Ella hizo una locución larga, que demuestra también eso que hemos visto también aquí a nivel nacional. Esa ansiedad, ese apuro por aprobar este tipo de nuevas normas procesales penales, esas normas que regulan el juicio de las personas a la hora de las que las personas son investigadas por la comisión de un delito. Sí, incluso hace una cosa que me pareció sumamente interesante que ella hace con ahínco. Ella dice que hay un solo país que todavía no tiene el proceso penal acusatorio y menciona el Uruguay. Y encima menciona el Uruguay y dice una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, que el 4 de noviembre en el Uruguay se aprueba el código, cosa que nosotros... ¿Quién dice? Cristina Kirchner. Lo dijo en la locución, hizo referencia al Uruguay y dijo que el 4 de noviembre se aprueba el código. O sea que tiene más información de la que el ciudadano común o interesado en alguna manera en estos temas puede tener. Yo no lo tenía, por ejemplo, en claro. Sabía que en algún momento en este regreso luego del día de hoy, de las elecciones, se iba a reunir en una sesión extraordinaria del Senado para aprobar, entre otros, este proyecto. Pero ella ya lo dio con fecha exacta, ¿no? Te quería hacer una pregunta, Enrique. Dime, Luis. El doctor Elio Sartú, en un curso que nos dio junto a Víctor Semproni, ya por el año 86 en Paysandú, a los militantes sociales y sindicales, nos decía que, terminada la Segunda Guerra Mundial, hubo dos cosas que se propuso hacer el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Una era reglamentar en todos los países el derecho laboral, y otra era crear leyes de colonización y de institutos de reforma agraria en todo el continente. Interesante. El derecho laboral y el derecho agrario. Ahora yo te pregunto, como política geoestratégica, ¿puede ser que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica tenga una intencionalidad de que en todos estos países se utilice la misma normativa? Sin duda. En estos aspectos que hacen al procedimiento, a la justicia penal, sin duda es así. Centroamérica y Sudamérica han ido casi como un efecto dominó, todos cambiando sus códigos de procedimiento, yendo a esa mala copia en muchos casos. En el caso del Uruguay yo considero que es una caricatura del proceso penal de origen sajón, germánico, que es el proceso penal norteamericano. Me hacía mucha gracia porque en algún momento, en algún comentario de ese discurso que dio la presidenta argentina,
se insistía que, bueno, que la gente iba a estar más acostumbrada porque lo veía en las películas de televisión, ¿no? Los veía en el cine y en las películas de televisión. Que, vamos a ser sinceros, lo que uno ve en la televisión tampoco es la realidad del proceso penal americano, que tiene una serie de variantes y de contradicciones, incluso es bastante criticado dentro de las propias fronteras norteamericanas en cuanto a su real dimensión y a su efectividad. Ahora, lo que llama la atención es que la Argentina, en estos tiempos tan difíciles de la Argentina, donde todo este fenómeno de los fondos buitres y de las grandes presiones que se ejercen sobre este Estado, el Estado decide, casi como una especie de válvula de escape, ir hacia un proceso de estas características, ya no solo a nivel provincial, sino a nivel federal. Y que menciona al Uruguay como un país en el cual también se está apuntando a dicho cambio. ¿Cuáles son los problemas? Vamos a volverlos a resumir de este cambio de proceso penal. Esencialmente, lo que provoca este cambio de proceso penal es una transferencia de quién tiene a su cargo la investigación de los crímenes, de la investigación de los delitos. Cuando hablamos de crímenes y delitos, estamos hablando desde el individuo que imprudentemente conduce un vehículo y atropella a una persona y la lesiona o la mata, pasando por el individuo que comete un hurto, con el individuo que comete una rapiña, con el individuo que comete un homicidio, con el individuo que comete una estafa o defrauda al Estado o comete un acto de corrupción. Toda esa variedad de gamas están reguladas, que son los delitos, previstas en el Código Penal. Pero para hacer efectivo el Código Penal es necesario primero una faz de conocimiento, una faz investigativa, una faz de instrucción, y luego a renglón siguiente, una faz de juicio criminal. Lo que se pretende acá es sacarle al juez esa faz inicial de investigación, de instrucción, de averiguación de la verdad, y entregársela al Ministerio Público, a los fiscales. Incluso entre las críticas que ya se le están haciendo en la Argentina, hay serias críticas a esta modificación de este Código del Proceso Federal. Una de las críticas fundamentales que se le hace es que en esta mala copia del proceso penal americano, ese Ministerio Público no tiene independencia, es un Ministerio Público sometido a instrucciones, a directivas de un fiscal general o de un procurador general, como se lo llama en la Argentina. O sea, los mismos defectos que nosotros hemos venido criticando acá. Y he escuchado algunas críticas que apuntan todavía a un aspecto aún más profundo, si tú quieres, Luis, que es el siguiente. Ya hay sospechas en la Argentina que el hecho de montar un proceso penal de estas características, de entregarle a los fiscales ese superpoder en la investigación, de darles la posibilidad al fiscal que retenga un asunto sin llevarlo al juzgado, con lo cual el Ministerio Público se transforma en una palanca no solo para decidir quién va a ir preso en un país, sino para decidir quién no va a ir preso, es decir, una palanca de impunidad. Esas críticas ya se están haciendo incluso en la Argentina. Lo que a uno, yo no digo que uno pueda decir que lo reconforta, todo lo contrario, a uno lo alarma y lo coloca en un estado hasta de desesperación. Pero quiere decir que las cosas que nosotros hemos adelantado muchas veces gracias a ti en esta audición, Luis, se están dando en un país muy cercano como la Argentina. Y sería muy bueno, yo todavía tengo una esperanza de que se empiecen a observar esas cosas desde aquí, con las críticas y con la reflexión suficiente. Lamentablemente todo indica que este 4 de noviembre, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, se va a aprobar un código sin haber tenido ningún tipo de discusión a nivel parlamentario, lo cual parece una cosa inaudita, ¿no? Si me permitís. Sí, por favor. Creo que la Suprema Corte de Justicia pidió a una encuestadora cuál era la opinión favorable que tenía hacia ella la población. Y andaba en el eje del 30%. Yo me pregunto, si como está, tiene alrededor de un 30%, yo me imagino aplicando esta situación. Sí, correcto. ¿Cuáles serían los niveles de credibilidad? Correcto. Sí, es cierto. Yo entiendo muchas veces a los jueces, que los jueces estén cansados, porque la investigación criminal es una investigación agobiante, cansadora, estresante,
Las condiciones a veces de trabajo no son las mejores, y ya no nos referimos a las normas de derecho, sino a la realidad en el ejercicio forense práctico, ¿no? El trabajo en los juzgados, en los turnos, se hace muy cansador, no se le han dado las condiciones de trabajo, se ha acumulado mucho trabajo en pocos jueces en los turnos penales. Hay una serie de cosas que se podrían modificar y podrían mejorar el ejercicio de la función del juez en materia de investigación de los crímenes. Yo sigo insistiendo con esta idea. Sacar la investigación de los crímenes a los jueces, más allá de que viola, a mi juicio, normas constitucionales, los artículos 15 y 16 de la Constitución, para entregárselo a un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, que todavía anuncia en el propio Código que va a funcionar disciplinadamente, subordinadamente, con instrucciones de un fiscal superior, fiscal de corte, fiscal general, sin lugar a dudas, menoscaba las garantías del ciudadano. Si tú a eso le sumas algo que, si bien no está dicho en el Código, pero se intuye por una serie de disposiciones del Código, y se intuye también por los pocos recursos económicos que va a tener el Ministerio Público para trabajar, que esos fiscales van a ir a trabajar a las comisarías y van a hacer esa investigación en la comisaría, y tú vas a dejar de ser de la investigación que vaya a caer sobre ti o sobre mí, ya no se va a hacer en el recinto de un juzgado, sino que se va a hacer en el recinto de una comisaría, exclusivamente en el recinto de la comisaría, hasta que el fiscal reúna todos los elementos y se los lleve al juez, sin la presencia del juez controlando siquiera lo que hace el fiscal dentro de esa comisaría. Yo creo que la pérdida de garantías es total. Y sin embargo no veo ni en el espectro político, ni tampoco en el espectro académico, ni tampoco en el de la prensa supuestamente especializada, que estos temas se hablen. Ni se van a aprobar y van a quedar aprobados sin discusión alguna. La única ventaja en este panorama tan oscuro es que ese proyecto va a tener entrada en vigencia en el 2017. De acá al 2017, bueno, trataremos humildemente quien habla y todos los que estamos alarmados por esto de seguir haciendo advertencias para tratar de que ese código nunca se ponga en funcionamiento. Si me permitís, Enrique, tengo referencia de que en los cursos de grado de la Facultad de Derecho, específicamente de la Universidad de la República, algunos de los responsables de curso a los alumnos le dicen que toda la información que viene de la policía debe ser tomada con cierta consideración, no con cierta importancia, sino un elemento más a considerar, pero no fundamental. Eso es lo que se enseña en la Facultad de Derecho, en Derecho Penal 1 y 2. Ahora bien, ahora se revierte la situación. Sí. ¿Cómo? Porque sí, casi es una situación esquizofrénica, yo te diría. No, es muy exacto lo que tú dices. Es así. Siempre se enseñó, bueno, el parte policial, lo que viene de la seccional, que a veces es muy pobre en elementos y muy pobre en conclusiones. Lo único que aporta son datos identificatorios de las personas. Siempre se dijo, bueno, así el individuo haya declarado en la comisaría, o es así, y haya confesado la comisión de un delito, eso no impide, o al contrario, el juzgado tiene que verificar una cantidad de elementos, tiene que volverle a tomar declaración al individuo. Si el individuo se desdice de lo que dijo en la comisaría, lo que vale no es lo que dijo en la comisaría, se desecha lo que dijo en la comisaría, y lo que vale es lo que dice en el juzgado, porque es allí donde supuestamente va a declarar con un defensor, va a declarar con la garantía de un juez enfrente, con la garantía de un fiscal y de un juez y de un defensor enfrente suyo, y no frente a un funcionario policial en circunstancias X, sin ningún tipo de garantía, porque está detenido y privado de la libertad. Es cierto, eso siempre se ha enseñado en la facultad. Hoy, de un plumazo, sin embargo, muchos profesores de la facultad están apoyando este proyecto, que lo único que supone de distinto a lo que yo te digo es que en esa comisaría va a estar el fiscal y eventualmente va a estar el defensor cuando el individuo vaya a declarar, pero el fiscal va a tener tal poder dentro de esa comisaría que va a poder impedir que muchas de las pruebas sean presenciadas por el defensor, con lo cual el fiscal va a tener la discrecionalidad de darle la garantía de la debida defensa o no, sin derecho a reclamo mayor en ese momento, porque tú no tienes a ese tercero imparcial, que es el juez, para decirle, no, un momentito, señor juez, el fiscal se está excediendo, el fiscal es mi contraparte, el fiscal es el que va a acusar a mi cliente. ¿Cómo yo voy a ir a hacer la prueba a la casa del fiscal, que va a ser el que me va a acusar prácticamente a las 24 horas me va a estar acusando? En fin, yo creo estas cosas tienen que ser conversadas, tienen que ser conocidas por la ciudadanía, porque aquí se dan dos fenómenos muy claros. Por un lado,
ninguno de nosotros va a poder escapar a ese esquema. Todos conduciendo un auto, teniendo una discusión con un vecino, vamos a estar eventualmente siendo introducidos en ese esquema de investigación y ese esquema que va a terminar con una decisión que va a decidir sobre la libertad o no nuestra. Nos tenemos que poner en los zapatos de que nos puede pasar a nosotros, primera cosa. Y segunda cosa, que es lo que más me preocupa, es, y eso lo vi en el discurso de la presidenta argentina, lo vi en las críticas a esa presentación que hizo ella, y en algunas cosas, y las cosas que hemos dicho nosotros. La sospecha de que las modificaciones de estos códigos se hacen ya no solo por una imposición que viene de afuera, como tú bien lo mencionabas al principio, sino la conveniencia que los gobiernos de turno ven en tener un mecanismo de impunidad frente a determinados delitos que cometen los funcionarios públicos. Eso es terrible. Pero te quiero hacer una otra pregunta. En Estados Unidos se ve que la delincuencia penal, toda la parte delictiva, afecta a los afrodescendientes, a los negros, a los latinos y a los pobres. Y sabemos en todas partes del mundo, recientemente yo comentaba lo de España, la televisión española, cómo la clase alta, rica y empresarial se exonera de estas situaciones. Esto le va a pasar en Uruguay, aplicándose la regla universal, le va a pasar a los pobres, a los marginados, a los que viven en los asentamientos, y la clase alta, adinerada o con poder político y económico va a poder casi que exonerarse de esto. El sistema es como también en la Facultad de Derecho se nos enseñaba, respecto de lo que tenemos ahora, pero que se va a agravar con lo que viene, hay lo que se llama una selectividad del sistema, que traducido a un lenguaje más vulgar y más criollo, hay una justicia para pobres y una justicia para ricos, ¿no? Yo me acuerdo un receptor de penal de un funcionario, muy buen funcionario de allá de Bella Unión, que él sostenía incansablemente esto hace 20 años, más de 20 años, cuando yo trabajaba como fiscal y tuve que ir a Bella Unión a instruir algún asunto. En efecto, este sistema acrecienta esa posibilidad, le da a esa posibilidad de que exista una doble justicia, un doble rango de justicia, según la persona sea una persona humilde y según no sea una persona, sea una persona acaudalada o con poder. Vamos a ese mecanismo, eso incentiva esa posibilidad de ese mecanismo. Yo tengo, ya te digo, el gran temor de que este tipo de críticas que nosotros le hacemos sean justamente las conveniencias para muchos, o para algunos al menos, de que este código tenga funcionamiento y sea puesto en práctica. Bueno, Enrique, te agradecemos haber participado en tu espacio. Habla Enrique Viana. Saludamos a toda la ciudadanía y que todo sea para bien. Correcto. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Hasta la semana que viene, muchas gracias.